Buenas noches, estimados amigos de la Fuerza Lava Soriano. Por aquí tenemos un nuevo video cortito porque mi director de cámaras se enfada cuando hago videos largos. Entonces en esta ocasión voy a hacer una pequeña reflexión. Estuve leyendo una atalaya antigua, la atalaya del mes de julio de 1929, en la página 702. Quiero razonar con ustedes, amigos de Fuerza Lava Soriana, y más aún, estimados amigos testigos de Jehová. Quiero ver si podemos razonar juntos, si podemos meditar, pudiéramos discernir y pudiéramos captar un buen punto. Personalmente, cuando yo era testigo de Jehová, y por ahí tenía la ocasión o la oportunidad de platicar con miembros de la iglesia de los santos de los últimos días, los mormones, me gustaba platicar con ellos porque había un punto que yo defendía y que ellos no me podían rebatir ni arguir. Yo les decía a los mormones que si su iglesia fuera la iglesia verdadera, entonces el Espíritu Santo tendría que dar prueba palpable, tangible, tácita, real, expresa, de que estaba en armonía con sus enseñanzas. ¿A qué me refiero? Bueno, por todo el mundo es sabido que la iglesia de los mormones rechazaron a los negros, a las personas de color oscura, a los morenitos, y sacaban las babosadas de que porque estaban malditos y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo les preguntaba, si su iglesia realmente es dirigida por el Espíritu Santo, ¿por qué ustedes no enseñan de acuerdo al Espíritu Santo? Me explico. En el siglo I, el Espíritu Santo mismo, según el libro de Hechos de los Apóstoles, el Espíritu Santo mismo va a donde Felipe el evangelizador, el predicador, y le dice: Felipe, tienes que ir a tal parte porque hay un hombre que está orando, necesitas ayudarlo, qué sé yo. Felipe, siguiendo la guía del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo, no era de los apóstoles, no era de Carlos Russell, no era de los mormones, de José Smith, no era de la Watchtower, era la guía del Espíritu Santo. Felipe va y encuentra a un etíope, un funcionario etíope. Etíope significa natural de Etiopía. Etiopía, país de África. África, continente negro. Por lo tanto, el etíope, al cual Felipe fue llevado por el Espíritu Santo, era un negrito, era una persona de color. Una vez que comprendió algunos puntos por ahí que le explicó Felipe, esta persona de color, este negrito, pidió ser bautizado, y él y su casa, o sea, él y toda su servidumbre, su esposa, sus hijos, sus tíos, sus hermanos, todos quienes dependían de él, fueron bautizados. Este relato nos enseña que al Espíritu Santo, desde el siglo I, le pareció bien aceptar a todo ser humano como seguidor y hermano de Jesucristo, incluidos los negritos. Por eso se da ese relato en las Escrituras, para ver que las gentes de África, la gente de piel oscura, color de ébano, morenos, ellos también eran dignos de la salvación y dignos del privilegio de ser llamados hijos de Dios, hermanos de Cristo, parte o miembros del cuerpo de la iglesia. Desde el siglo I esto fue claro. Sin embargo, curiosamente, los mormones, desde su fundación hasta principios de los 90,
no aceptaron a ninguna persona de color en sus miembros. ¿Por qué? Pues porque no estaban dirigidos por Espíritu Santo. Estaban en pugna contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo decía: morenos, negritos, sí, aceptos, dignos de la salvación, hermanos de Cristo, hijos de Dios. Personas del continente africano, bienvenidos. Eso dijo el Espíritu Santo desde el primer siglo. Pero algunas religiones norteamericanas, religiones hechas por hombres racistas, discriminadores, odiadores, no los aceptaban. Ese fue el caso de la iglesia mormona. Por eso yo les decía, ustedes no pueden ser la iglesia verdadera porque discriminan por el color de la piel. Y ningún mormón podía refutarme ese argumento. Sin embargo, yo estaba defendiendo en ese tiempo a los testigos de Jehová. Pero cuán grande fue mi sorpresa cuando leo esta atalaya que está en inglés del año 1929. Una atalaya que, según sostienen, dicen, proclaman los testigos de Jehová, la atalaya es el alimento que Cristo les da mediante su esclavo fiel y discreto, el siervo ungido de Dios, el escogido por Dios, su organización visible aquí en la tierra para la salvación de los pecadores, el pueblo de Jehová. En 1929, ese siervo ungido era José Rutherford. Lo que me llama la atención es que los testigos de Jehová hasta el día de hoy todavía ponen a José Rutherford como un ejemplo a seguir de un hombre escogido por Dios para dirigir su organización. Pero si queremos ser imparciales, así como yo les decía a los mormones que no seguían la guía del Espíritu Santo al rechazar a los negros, me he dado cuenta que los testigos de Jehová, bajo el mando de J.F. Rutherford, un borrachín de Baja Calaña, en esta atalaya, en la página 702, julio de 1929, se refería a las personas de raza obscura como Negroes, niggers, negros, un término despectivo. Y en esta atalaya, curiosamente, Jesucristo dice que es la mejor clase de servidumbre que hay en la tierra. Nada más para eso sirven los morenos, para ser esclavos. Eso es lo que dijo J.F. Rutherford en su atalaya de julio de 1929, en la página 702. Así es, estimado amigo testigo de Jehová. Sepa usted que su amada organización no puede ser dirigida por Espíritu Santo, porque al igual que sus hermanos, los mormones, también despreciaban a los morenitos. También estaban completamente en contra del Espíritu Santo al rechazar a los morenos. Imagínense estos términos derogatorios, discriminadores, al decir que la gente de piel morena era únicamente para una buena mano de obra, buena servidumbre. Así es, estimados amigos, lean esa atalayita, lean ese alimento espiritual que dio Jesucristo, diciendo que los morenos nomás servían para hacer servidumbre. Me pregunto yo, ¿es esa la guía del Espíritu Santo? ¿Ese es el alimento excelente que da Cristo? ¿El de discriminar con las personas de África por su color, por su piel? El Jesucristo del que hablan los evangelios
en el siglo I aceptaba a los negritos. Es más, bajo las mismas enseñanzas falsas, pero enseñanzas de la Watchtower, las personas de Etiopía, estos negritos etíopes, llegaron a ser ungidos en el siglo I. ¿Por qué entonces el siervo ungido de Dios, el líder, el comandante, el presidente de la Watchtower, que clama ser el pueblo de Dios, por qué estaba en contra del Espíritu Santo? ¿Por qué hizo esas declaraciones discriminatorias en esa atalaya de julio de 1929? Eso no es un alimento que hubiera dado el verdadero Jesucristo. Ese es un alimento procedente de el discriminador mayor, el odiador mayor, que es el diablo. Piense, amigo testigo de Jehová, Jesucristo en el siglo I mandó a Felipe a bautizar a un negrito y a toda su familia. Pero no, ahora los mormones y la Watchtower no los aceptan, mucho menos como hijos de Dios o hermanos de Cristo. En 1929 la Watchtower discriminaba a las personas de color. Ahí está la atalaya, el que la quiera ver. El que quiera seguir tapándose los ojos y hacerse el bobo, engañándose a él mismo con el razonamiento favorito de Jehová lo aclarará a su debido tiempo. No se hagan bobos. No se engañen ustedes mismos. Ahí está la evidencia. Esto no es una literatura apóstata. Claro que no. Es literatura impresa por la sociedad Watchtower. No podían estar en unión con el Espíritu Santo porque son una organización falsa, completamente falsa. Yo no sé cómo hay personas que aún ven la evidencia y en vez de ponerse a investigar, porque su vida, su futuro eterno está de por medio, cierran los ojos como una ovejita que va al degüello y dicen que sea lo que Dios quiera, que Jehová lo diga a su tiempo. Pero Jehová les ha dado inteligencia para que investiguen, para que razonen. Ese fue un punto que yo quería hablar en cuanto a la raza de color, como tanto los mormones como la Watchtower han discriminado contra ellos. Hay otro punto que quería mencionar y es en cuanto a la apostasía. La sociedad Watchtower tiene una manera muy sui generis, una manera muy escondida de eliminar a personas incómodas. Una persona incómoda es una persona que empieza a pensar por él mismo, que empieza a razonar y a buscar evidencias. Piensa en esto. Cuando usted no era testigo de Jehová, la Watchtower fue y le dijo que cuestionara a su iglesia para ver si era cierto o no lo que le habían enseñado. Le dijo, investiga tu religión para ver si está de acuerdo con las escrituras. Le pusieron ejemplos de sacerdotes infieles, de papas malos, de cardenales, de pastores, de ministros malos. Y le dijeron, mira todo lo que hacen, no pueden ser el pueblo de Dios. Y usted, estimado amigo, empezó a prestar oído y nunca investigó a fondo. No investigó ni su propia iglesia y tampoco investigó a los testigos de Jehová. Se fue a ojo cerrado, por decir algo. Sin embargo, una vez que usted está dentro de este culto, secta, o este grupo odiador, divididor de familias, implacable, insensible, si usted empieza a pensar un poquito, a razonar, se le advierte que tenga cuidado con el pensamiento independiente. ¿Y qué quieren ellos decir con pensamiento independiente?
Ellos se refieren al hecho de que usted únicamente debe de pensar y razonar lo que 6 charlatanes de Nueva York le enseñan como la verdad, y no le dan el derecho siquiera de que usted pueda comprobar si es cierto o no. Eso es lo que le llaman pensamiento independiente. Al que dice, déjame ver si es cierto lo que me están diciendo. Una vez que le dicen que no puede tener un pensamiento independiente, si usted está en discrepancia, si usted no está de acuerdo con alguna enseñanza, aunque usted tenga la razón, le van a decir que usted está cayendo en la apostasía. ¿Y qué quieren decir ellos con el término apostasía o apóstata? Es el término que la Watchtower le da a quien ha dejado de caer en su control y su poder mental. Si una persona dice, esto no puede ser porque no lo avalan las pruebas, aunque usted tenga la verdad, pero no esté de acuerdo con la Watchtower, a usted se le da el título de apóstata. Y en su enseñanza, un apóstata es una persona que ha perdido toda esperanza, una persona a la que el Creador mismo ya no le da ninguna valía. Ha llegado a ser como cenizas en una fogata. Bueno, con esa amenaza de apóstatas, la Watchtower tiene amenazado a todo el que realmente quiere estudiar y pensar. Pero aquí hay un hecho curioso, estimados amigos, que quisiera que ustedes meditaran y analizaran. Y si ustedes llegan a la conclusión de que yo estoy mal, llámenme mentiroso, apóstata, engañador, farsante, charlatán, como me quieran llamar, porque me lo merezco si estoy mintiendo. Pero si no estoy mintiendo, investiguen. Y es el ejemplo de nuestro queridísimo, amado y bien ponderado borrachín, fumador, adúltero J.F. Rutherford. Este hombre fue el sucesor de Carlos Russell. Él se autonombró presidente de la Watchtower, puesto que él no figuraba en el testamento de Carlos Russell. Él usurpó legalmente esa posición. Por los primeros años de su mandato estuvo de acuerdo con Russell. Pero después entre 1927 y 1929, este hombre da un giro de 360 grados a las enseñanzas que tenía Russell. Y ahora empieza a llamar enseñanzas satánicas a todo lo que enseñaba Carlos Russell. Ahora dice que Cristo le ha dicho que todo es una enseñanza demoníaca. Por eso dejaron de creer en la cruz, dejaron de celebrar cumpleaños, navidades, Día de la Madre, en fin, un sinnúmero de celebraciones. Lo interesante de esto, amigos, es que cuando vino Cristo en 1918 o 1919 a escogerlos, así los aceptó con esas enseñanzas. Cristo no dijo que eran enseñanzas satánicas, por eso supuestamente los escogió. Pero ahora viene este hombre y dice que todas son enseñanzas satánicas. Y llama al pastor Russell un enseñador de mentiras diabólicas. Entonces pregúntese usted, si Russell enseñaba mentiras, doctrinas satánicas, ¿por qué fue el esclavo fiel y discreto él? ¿Por qué él restauró al pueblo de Dios? ¿No sería entonces que Rutherford fue el apóstata? ¿Quién se atreve a llamar al ungido de Dios un enseñador de enseñanzas demoníacas? ¿Quién se atreve en su sano juicio a decir que el pueblo que escogió Jesucristo en 1918 está enseñando doctrinas demoníacas? Si por eso lo escogió Jesucristo. Ahora, no estuvo el juez Rutherford
apostatando de el pastor Russell. Sí, apostató de todo lo que él enseñaba. Por eso es que se dejó de creer todo lo que Russell enseñaba. Así que Rutherford fue el primer apóstata. No entiendo yo cómo la Watchtower, aquí hay un hoyo negro en las enseñanzas de la sociedad Watchtower. Por un lado, hasta el día de hoy, dicen que su fundador fue Carlos Russell. Pero su segundo presidente, que es Rutherford, en su literatura escribe que Russell enseñaba doctrinas demoníacas. ¿Fueron los testigos de Jehová fundados por un hombre que enseñaba doctrinas demoníacas? No lo estoy diciendo yo, ni lo dice Fuerza Lavasoriana, ni lo dice Snarky Apologist, ni lo dicen Liberados, ni lo dice Sednar. No, lo dice el segundo presidente de la sociedad. Russell enseñó doctrinas satánicas, demoníacas. Por eso las vamos a eliminar. Y los testigos de Jehová dicen que Russell fue su fundador. ¿Fueron fundados por un hombre que enseñaba enseñanzas demoníacas? ¿Quién está mintiendo? ¿Están orgullosos de que un hombre que enseñó doctrinas demoníacas sea su fundador? Por eso lo ponen como un ejemplo hasta el día de hoy. Y si no es así, ¿por qué se quedan callados? ¿Y por qué no desenmascaran a J.F. Rutherford, fumador, bebedor, adúltero, déspota, mal hablado? Ese hombre sí fue un apóstata, apostató del pastor Russell. Y aún así lo siguen poniendo de ejemplo, un ejemplo a seguir. ¿Un apóstata es un ejemplo a seguir? Piensen en esto, estimados amigos. El siervo ungido por Dios, el escogido por Cristo, sería un hombre humilde que no violaría la ley impunemente. Sin embargo, ustedes saben muy bien que durante el mandato de Rutherford existía la ley seca en los Estados Unidos. Sin embargo, Rutherford utilizaba a la sociedad o a las oficinas de Canadá para que le trajeran clandestinamente, quebrando la ley, cajas y cajas de whisky. Porque el hombre era un bebedor empedernido. Ese era el ungido de Dios, el que quebraba la ley, el que contrabandeaba licor de Canadá a los Estados Unidos para su uso personal, cerveza, cigarros. ¿Ese es el ejemplo de ungido que tiene Jesucristo? ¿Un contrabandista de alcohol y de tabaco? ¿Es ese el ungido por Cristo para dirigir su iglesia? Piensen, razonen. Si fuera el ungido por Cristo para restaurar, para seguir una iglesia verdadera, jamás estuviera contrabandeando licor y tabaco. No puede ser el ungido por Cristo. Y una forma de comprobar que Rutherford no fue ningún ungido por Cristo es fácil. ¿Por qué no se enseñan sus enseñanzas hasta el día de hoy? ¿Por qué todo fue descartado? ¿Quién apostató de las enseñanzas de Rutherford? ¿Por qué se eliminó todo lo que él creía? Si era el ungido de Dios, tendría que hablar cosas que vienen de Dios. Tendría que enseñar la verdad. Y la verdad no cambia ni se modifica. La verdad es siempre la verdad. ¿Por qué ya no enseñan lo que predicaba Rutherford? Y yo hago una pregunta, estimado amigo que me está viendo. ¿Quién fue apóstata entonces? ¿Russell? ¿Al enseñar enseñanzas satánicas? Dicho por Rutherford. Y está escrito. ¿O fue más apóstata Rutherford? ¿Quién de los dos fue el apóstata? Porque los testigos de Jehová dicen, enseñan, predican, que Cristo los escogió en 1918. Ok.
Entonces, ¿por qué han abandonado las prácticas religiosas que tenían cuando Cristo los escogió? ¿Por qué han apostatado de las enseñanzas, de las verdades sobre las cuales Cristo se basó para escogerlos? ¿Quién es el apóstata? ¿Por qué a la sociedad Watchtower le tiembla la mano para decir que J.F. Rutherford fue un apóstata? Porque apostató contra Carlos Russell. Y es tan fehaciente la prueba que Nathan H. Knorr descartó las enseñanzas de Rutherford. Este hombre no tenía nada de inspirado, no era el siervo ungido. ¿Por qué no fueron a su funeral? ¿Por qué no lo vieron? Yo me imagino que si yo viviera en el tiempo en que vivió Moisés, el ungido por Dios, y muere Moisés, yo hubiera ido a su funeral. Lo mismo en el caso de David, en el caso de algún apóstol, porque eran siervos ungidos por Dios. Pero ¿por qué cuando muere Rutherford nadie va a su funeral? ¿Ese fue el respeto al ungido de Dios? No se hagan bobos. Testigos oculares han dado su testimonio que nadie quería a Rutherford por su despotismo, por su forma tan autoritaria y cruel. Nadie lo quería, por eso no fueron ni a su entierro, a su funeral. ¿Por qué a la Watchtower le tiembla la mano para decir quién fue apóstata? ¿Rutherford? ¿Knorr? ¿Russell? Alguno de esas tres personas tuvo que caer en apostasía, porque renunciaron a las enseñanzas de uno del otro. ¿Quién fue el apóstata? ¿Fue Russell? ¿Fue Rutherford? ¿Fue Knorr? ¿Fue Franz? ¿Fue Henschel? Ninguno ha querido las enseñanzas del otro. Han apostatado unos de otros. ¿Quién ha sido el mayor apóstata? ¿Por qué a la sociedad Watchtower le tiembla la mano para decir quién fue el primero que apostató? Porque si no hubieran apostatado, hasta ahorita se seguirían las enseñanzas de Carlos Russell. Si es cierto que él restauró el cristianismo en el siglo XIX, lo que él restauró tenía que estar hasta el día de hoy. Pero no hay nada. Acuérdese, testigo de Jehová que me ve, que Russell murió enseñando que Cristo había muerto en 1800, que había vuelto en 1874. Murió con esa enseñanza. Luego viene Rutherford y dice que no, que es en 1914. ¿Quién de los dos dijo la verdad? ¿Quién fue el mentiroso y quién fue el falso? Hay muchas enseñanzas que no dan, que no cuadran. Dígame usted, ¿por qué en el asunto de la generación de 1914 le han cambiado tantas veces? ¿Es esa la iluminación que les llega de Cristo? ¿El decir una cosa y luego otra y luego una y luego otra? ¿Es ese el alimento espiritual? ¿Quién está apostatando de quién? La Watchtower, cuando se trata de ellos mismos, jamás usan el término apóstata. Lo usan para desprestigiar a quien no está de acuerdo con sus enseñanzas. En el caso mío, me vale queso, me vale un cacahuate que me digan apóstata, porque yo no he renunciado a Cristo ni a las enseñanzas de la Biblia. He renunciado a enseñanzas de hombres. ¿Cómo es posible que digan que el que tiene barbas no se pueda bautizar? Es una babosada. Es una mente calenturienta. Si estuviera por aquí Paquita, la del barrio, les diría: ¿me están oyendo, inútiles? Si estuviera Clarita Vera del Ecuador, les dijera: cucarachas de agua. ¿Por qué? ¿Por qué llaman apóstatas
a personas que agarran una de sus mugrosas revistas, la leen, y ahí dice, el mundo se va a acabar en 1914. No se termina. Agarran otra revista, el mundo se termina en 1925. No se termina. Agarran otra revista, el mundo se termina en 1942. No se termina. Y así se la llevan. Y el pecado de la persona que lee esas revistas es decirles, oiga, nunca le atinan. Seis veces han dado fechas para el fin del mundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sex en latín. 6 veces han dado fechas para el fin del mundo y no le han atinado. Están jugando al juego de la gallinita ciega. Ah, pero si usted, estimado amigo lector, agarra sus revistas y se las enseña, tienen el descaro de decir que la literatura que ellos mismos han impreso y distribuido, dicen, es literatura apóstata. Pregúntese, razone, si los testigos de Jehová dicen que esas revistas que ellos hicieron en Nueva York, en Wallkill, por allá, si dicen que son literatura apóstata, ¿quién es el apóstata? ¿No será el que hace la literatura? Se lo voy a explicar más facilito. Si Franco, saludo a Franco de Fuerza Lavasoriana, saca un libro que habla de la vida en el planeta rojo, y a ese libro se le considera una gran mentira, ¿quién es el originador de la mentira? Sería Franco. ¿Por qué? Porque él escribió, editó e imprimió ese libro y lo distribuyó. Y si ese libro es considerado una mentira, él sería el originador de la mentira. Perdóname, Franco, por usar este ejemplo. Pero, estimados amigos, si ustedes agarran el libro, usted puede vivir para siempre en el paraíso en la tierra, en sus primeras ediciones. Y usted lee claramente que es la promesa de Jehová Dios, que esta generación no pasará. La generación refiriéndose a las personas que nacieron en 1914. Ellos tendrán que ver el fin del mundo. Bueno, malas noticias, Sociedad Watchtower. Los que nacieron en 1914 ya tienen 100 años. Y ustedes dijeron en ese libro que ellos verían el fin del mundo, que no se iban a morir antes que viniera el fin del mundo. Ustedes en Nueva York hicieron ese libro y lo publicaron. Fue una mentira, porque ya ni ustedes mismos lo creen. Entonces, estimado amigo, piense, ¿quién es el mentiroso? El originador de la mentira, el escritor del libro, la Watchtower. Ah, pero qué bonito, qué chulada. Si yo agarro ese libro y se lo presento a cualquiera de ustedes, van a decir que yo soy un apóstata porque le estoy enseñando literatura apóstata. Esa carotota tan ancha que tienen, no se les pone nadita de rojo para ocultar sus mentiras y atreverse a decir que son inventos de los apóstatas. Más descarado no se puede ser. ¿Quiénes son los verdaderos apóstatas? Los que originaron esa literatura mentirosa. El famoso cuerpo gobernante. Antes se escudaban que el esclavo fiel y discreto, pero pobrecitos de los que se murieron creyendo que ellos eran el esclavo fiel y discreto. Porque, ¿qué les dijeron ahora? No, esos de los 144,000, ilusos, tontos, bobos, incrédulos, pobrecitos, murieron creyendo que eran el esclavo fiel y discreto. No, hombre, qué bobos. Si el esclavo fiel y discreto somos 6 personas de Nueva York, somos el cuerpo gobernante.
Yo no sé, esos 144,000 ungidos, ¿de dónde sacarían que ellos eran el esclavo fiel y discreto? ¡Qué inocentes! Con eso le salieron ya. Esa sociedad Watchtower, ese cuerpo gobernante, es el máximo apóstata que existe. Porque ellos descaradamente editan sus libros y revistas para cubrir y borrar sus falsas predicciones. Para que todo el incauto nuevo que entre a la organización no pueda comprobar que ellos le mintieron a todo el mundo. Por eso, estimados amigos, esta religión no es ni religión, es una secta. Esta secta de 7 millones de buenas personas engañadas no están andando de acuerdo al Espíritu Santo, porque desde el principio negaron a los morenitos, a los africanos como su prójimo, porque han enseñado mentiras y porque la historia demuestra que los únicos apóstatas, los que originan la apostasía, son ellos mismos en sus publicaciones. Estimado amigo, si usted está estudiando o pensando estudiar con los testigos de Jehová, yo no le digo que no lo haga. Si es su voluntad, hágalo. Usted es una persona libre. Lo único que yo le puedo sugerir, que antes de que se envuelva en eso, investigue cuidadosamente sus orígenes y sus raíces, sus falsas fechas y profecías. Investigue cómo destruyen las familias, cómo ocultan a los violadores. Si después de investigar cuidadosamente todo eso, usted quiere ser un testigo de Jehová, que Dios lo bendiga. Fue su decisión. Pero no se deje engañar, no todo lo que brilla es oro. Hasta aquí dejaremos este video por el día de hoy, recomendándoles que lean la Atalaya del mes de julio de 1929, página 702, y se la den a la gente de color para que vean lo que pensaba el ungido de Dios, J.F. Rutherford, de ellos. Pasen buenas noches.